Queridos amigos, nos encontramos ya en este tercer día de meditaciones sobre la Virgen María, tercera parte de nuestro itinerario, y en el día 22 ya de la preparación. Han avanzado bastante los días y bueno, espero que haya estado sirviendo todos estos recursos de predicaciones, más las lecturas que hemos también propuesto a ustedes del libro de San Luis María Griñón de Montfort. Importante que vayan rezando siempre su rosario todos los días para que en esto puedan acompañar, ¿no? Con la oración y esta meditación puedan acompañar este itinerario tan bonito que es el llegar a este momento de consagración. Vamos a considerar hoy día a María Santísima como la esclava del Señor, porque nuestra consagración es una consagración de esclavitud a María. Y en esto yo he escuchado, no hace mucho tiempo, escuché a un buen teólogo, que decía, el cristiano no tiene que ser esclavo, no es esclavo de María, no es esclavo de nadie, está mal el ser esclavo, apartándonos de lo que la Iglesia nos ha ido enseñando durante este tiempo, ¿no? La Iglesia ha promocionado, miren cómo el Papa San Juan Pablo II promocionó la devoción, esclavitud mariana, porque se guió, inclusive en su escudo pontificio, de las palabras de San Luis María, totus tus, todo tuyo María, ¿no? Entonces, la devoción de materna esclavitud es una devoción preciosa a la Virgen, y no está de ninguna manera apartada de lo que es la vida cristiana, de lo que es la vida del católico, y es más, es una devoción humilde y una devoción en donde queremos parecernos a nuestra madre, que fue la primera esclava. Cuando ella escucha al ángel y le responde, dice, aquí está la esclava del Señor. Entonces, si la Virgen se hizo esclava del Señor, nosotros también tenemos que hacernos, o sea, también nos hacemos esclavos del Señor, por María, y en María, y para hacer todo de Cristo. Como dice San Luis María de Montfort, lo iremos escuchando posteriormente en los textos que vamos proponiendo diariamente para que ustedes vayan escuchando o leyendo. Muy bien, vamos a hablar entonces de la esclavitud de la Virgen. Brevemente, por supuesto, porque estas meditaciones son solamente un ápice, ¿no?, de todo lo que se puede hablar de María Santísima. Y en nuestra oración preparatoria, o bueno, las oraciones que San Luis María nos pide, la oración al Espíritu Santo, la oración Jesús que vives en María, la oración preparatoria es la de siempre. La composición del lugar será, como todos estos días, contemplarla a la Virgen, ¿no? Nos la presenta la Sagrada Escritura, la Virgen María. Cuando, por ejemplo, en San Lucas dice el evangelista, ¿no? Al sexto mes, después de lo que había pasado, del encuentro del ángel Gabriel con Zacarías, envió Dios al ángel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. Entonces ahí están presentándonos a la virgen, ¿no? Una virgen desposada con un hombre, hijo de David, descendiente de David. El nombre de la virgen es María. Muy bien, entonces ahí ya podemos entrar a verla a la virgen, ¿no? Contemplarle el rostro, contemplar a la virgen, nuestra madre. La petición, conocimiento interno, conocimiento experimental o experiencial, digámoslo así, no experimental, sino experiencial de la Virgen María. O sea, darnos cuenta quién es la Virgen y hablar con ella como un hijo le habla a su madre, ¿no? Ese es el conocimiento que podemos tener de ella, la intimidad con María Santísima. Bien, veremos entonces aquí, como siempre, nuestros tres puntos. El primer punto es el tema de la libertad de María. El texto del evangelista San Lucas nos dice que el ángel fue donde la Virgen y le dijo a la Virgen, ¿no? Has hallado gracia ante Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El ángel aquí podríamos entender que está como dándole un mandato. Podría ser un mandato si es que la Virgen no hubiera dicho nada. De hecho, cuando el ángel pide algo, ¿no? Por ejemplo, le pidió a Moisés, y Moisés dice, yo, Señor, no puedo, yo iré delante de ti, dice Dios, ¿no? Yo iré delante de ti. O cuando le habla a los profetas, ¿no? Señor, soy muy joven, no te preocupes, yo pondré palabras en tu boca, mira lo que pasó, por ejemplo, con Isaías, ¿no? Que de las brasas del incienso, ¿no? Le tocaron la boca para que pueda hablar. Pero Dios le da el mandato al profeta, le da el mandato. En cambio, en el caso de la Virgen no es así, porque la Virgen dialoga y la Virgen elige. Y por eso es que cuando ella dice, aquí está la esclava del Señor, esa es la muestra más clara de su libertad. Entonces vamos a tratar de entender este asunto de la libertad de María. Primero, un poco en relación con lo que hoy día se malinterpreta como la libertad. Miren cómo a partir de estas posturas, ¿no?, que vienen con mucha fuerza de la Revolución Francesa, del liberalismo francés, porque lo que hubo en Francia, lo que hubo como tendencia, como ideología en Francia durante la Revolución Francesa fue el liberalismo.
y ha sido una herejía que se ha metido también en la iglesia y que nos ha hecho a nosotros ser cristianos liberales. A pesar de que decimos el catecismo y qué sé yo, tenemos muchas actitudes liberales. Bueno, el liberalismo enseña que la libertad es el principio y el derecho más importante del ser humano, más grande que tiene el ser humano, la libertad. Pero hay que saber, vamos a tratar de verlo esto muy cortamente, y además no podemos abarcar todo lo que metafísicamente podemos hablar de la libertad, pero vamos a tratar de hacerlo bien práctico. Libertad para robar, libertad para matar, libertad para ofender, para eso es la libertad. La libertad es una característica del ser humano. Dios nos ha creado, nos ha dotado de libertad. Sí, es una cosa muy importante. Y no podemos tampoco vivir sin libertad, debemos de tener libertad. De hecho, el mismo evangelio es un evangelio de libertad. Jesucristo dice, si quieres ser mi discípulo, no dice, tú tienes que ser mi discípulo, listo, se acabó, no hay vuelta de hoja, no, si tú quieres ser mi discípulo, vende todo lo que tienes, ¿no? El que quiera seguirme, dice Jesucristo. Entonces, libertad, claro, pero la libertad tiene que tener un destino. La libertad tiene que tender hacia algo. La libertad, si es que no tiene un buen destino, un buen fin, es una libertad que corrompe. O sea, el fin al cual apuntamos, el fin que elegimos y los medios que elegimos para alcanzar el fin, tienen que ser buenos. Si no, la libertad está corrompida. Una libertad que destruye, por ejemplo, la vida del prójimo, una libertad que se ensaña contra el prójimo, que intenta robarle, hacerlo quedar mal, generarle injusticias. ¿Esa es una libertad coherente? ¿Es una libertad buena? ¿Se dan cuenta? O sea, la libertad no se puede ver solamente en sí misma. Sí, es un don, es una capacidad, es una actividad humana el ser libre. Los actos de libertad, que pueden ser buenos o malos, pero los actos malos de libertad son actos corrompidos, son actos corruptos. Entonces, la libertad sin la verdad, sin el bien, sin el ideal, la libertad no tiene sentido. Algunos hoy día dicen, no importa dónde llegues, lo importante es caminar, ¿no? Lo importante es el camino. Se hace camino al andar. No, lo importante es apuntar a un lugar. Si no, caminamos en círculos. Si no, caminamos al precipicio. Debemos tener una libertad que esté ligada a determinadas cosas. Y eso es ser hombre o mujer de principios. Cuando nosotros tenemos libertad, pero la libertad no la sabemos usar, cuando la usamos hoy día para una cosa y otro día para otra, no somos personas de principios. Tenemos que ser príncipes. Los príncipes son personas de principios. O sea, claro, el príncipe es el gobernante, ¿no? de una sociedad monárquica. Pero la palabra príncipe también puede ser alusiva a aquel que obra por principios. ¿Y cuáles son nuestros principios? Los nuestros son los principios cristianos. El amor a Dios, el amor al prójimo. Nuestra libertad tiene que estar determinada a eso. Eso encontramos en María. María es la mujer libre. El ángel va y le pregunta, le consulta, dialoga con la Virgen. Y la Virgen responde con toda libertad. Aquí está la esclava del Señor. Dios, decía el Papa San Juan Pablo II en sus catequesis acerca de la Virgen María, decía, Dios ha puesto a la Virgen como una mujer a la cual le pregunta y entonces espera su libertad. Hay una cita, me parece que es de San Bernardo, que se lee en el oficio divino, en donde se dice, ¿no? Cómo los ángeles y los santos de todos los tiempos, los que estaban aguardando la redención, esperan que la Virgen María diga su sí, su fiat. La palabra fiat significa hágase en latín, ¿no? Su sí a Dios Todopoderoso por medio del ángel. María es la mujer de la libertad, obra con libertad. Su determinación es servir al Señor, pero eso es una determinación de libertad. Un joven, dice, se le apareció una vez a Jesucristo y le dijo que quería alcanzar la vida eterna. Cristo le dice, cumple los mandamientos. Los he cumplido desde chico, dice el joven. Te queda una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Y el joven no lo siguió. Podía haber sido apóstol y no lo siguió. Su libertad la utilizó no para ser generoso con Dios, sino, como tenía muchos bienes, para quedarse con ellos, o para restringirse a ellos, o para esclavizarse a ellos. María Santísima, por el contrario, escucha al ángel que la lleva a un camino totalmente distinto que el que a ella había pensado, y ella dice sí.
Ante Dios, sí, porque yo quiero obedecer a Dios. Yo libremente me determino a obedecer a Dios. Esa es la libertad de María. Eso es muy importante. Entonces, la libertad es una cualidad del ser humano propia de su actividad que lo lleva a obrar el bien y que lo tiene que llevar a obrar el bien. La libertad tiene que dirigirnos hacia el bien, no hacia el mal. Entonces, la primera cosa que vemos en María para conocerla es que ella tenía libertad. No estaba determinada, no estaba coartada, no estaba impedida. ¿Cuántas veces los mundanos y los no creyentes o los que han abandonado la fe por no conocerla o por no vivirla, se quejan diciendo que los cristianos estamos muy cerrados, muy impedidos, como muy limitados, como que la iglesia y las costumbres cristianas, ¿no?, nos han encerrado a parámetros, a cosas, a determinaciones y no nos dejan ser libres? El mundo reclama una libertad, pero una libertad sin sentido. La libertad de casarse 3 veces, o 4, o 5. Pero ¿cómo queda la persona que se ha casado 2, 3, 4 o 5 veces? ¿Realmente es feliz? ¿Realmente ha dejado a los demás felices? O la libertad sexual, ¿no? De poder hacer con el cuerpo lo que se quiere, el derecho al placer, ¿no? Del cual se habla hoy día. ¿Y eso cómo deja a la persona? ¿Realmente cómo deja a la persona? ¿Cómo deja a aquel que ha caído en este tipo de pecados y que vive una vida de promiscuidad? ¿Cómo la deja? ¿Con alegría, con felicidad, con paz, con gozo? ¿O lo deja esclavizado de la pasión? ¿Cuántos solamente viven esclavizados? Se dicen libres, pero no son libres, están esclavizados. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, es como una especie de leyenda urbana, principalmente cuando se habla de los varones, hacerles creer a los varones que son bestias, que no tienen libertad, que no pueden dominar la sexualidad, que tienen que vivir continuamente en acciones sexuales o cosas así, porque no pueden dominar. Eso es una mentira. Eso es justamente el impedimento de la libertad. Por otro lado, se jactan de ser libres. Se jactan diciendo de que ellos son libres, de que ellos tienen libertad de decisión, de hacer lo que quieran, pero no son libres para contener su propia sexualidad. No son libres para poder vivir la castidad. Entonces no hay libertad. ¿Cómo es el tema? Entonces, claro, porque es el pecado, es la libertad para el pecado. Y el pecado lo que trae es esclavitud. No es la verdadera libertad. En cambio, María Santísima es libre, libre, libérrima para elegir. Segundo puntito. La anunciación es un acto de Dios que, como decíamos antes, lo ha pensado Dios desde la eternidad. Dios ha querido darnos a su Hijo desde la eternidad. Ha querido que se encarnara a su Hijo, que asumiera la naturaleza humana. Y ha querido servirse puntualmente de todo lo que ha ido pasando en la historia para llegar a este momento. Y ha querido servirse de la Virgen. Pero, miren qué interesante, Santo Tomás de Aquino dice, Dios a las causas físicas, materiales, las mueve físicamente. O sea, Dios las mueve porque no tienen ellas libertad, las mueve físicamente, pero las causas libres, Dios las mueve con libertad. O sea, las mueve en su libertad, las hace elegir. Dios les da la posibilidad de elegir y Dios mueve el corazón para que el alma libremente elija lo que Dios quiere. Libremente. O sea, Dios nos da todos los medios y nos atrae con su amor. Por eso decía Jesucristo, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Entonces, Dios ha querido esto y ha querido darle a María esa posibilidad de elegir el sí, de elegir a Jesucristo. Y María lo ha hecho. Acto meritorio, precioso de la Virgen María, que nos ha ganado a todos, que nos ha conquistado a todos. Pues ese es el acto de María, ese es su sí. Es un sí libre, pero sumamente libre, pero es un sí heroico, es un sí magnánimo, es un sí grande, enorme. María Santísima se hace la madre de los hombres, a partir de esta decisión se hace la madre de todos los hombres, al ser la madre de Jesucristo. Ella entonces manifiesta esa libertad, ¿ven? La anunciación es la manifestación de esa libertad, pero esa libertad que tiene una responsabilidad, que tiene compromiso. Sabe María Santísima, o sea, no es inconsciente, no es la Virgen María alguien que no se da cuenta, sabe a qué se está metiendo. El ángel le dice, vas a ser la madre del Dios Todopoderoso, del Emanuel, Dios con nosotros. Es una magnitud, ella va a tener que asimilar este asunto, pero ella sí se da cuenta de lo que le está pidiendo Dios. Ahora, los pormenores los va a ir viviendo
Va a ir ella meditando todas estas cosas, guardándolas en su corazón. Pero ella ha dado ese sí con toda conciencia, sabiendo en gran responsabilidad lo que le va a venir. No solamente eso, recuerden que cuando ella lleva al niño Jesús al templo, Simeón el profeta le dice, a ti una espada te va a traspasar el alma. Cualquier persona puede haber quedado bloqueado con esa frase, consternado, lleno de terror. María Santísima sabe a lo que se mete. Ella lo asimila con caridad, con amor, esperando en Dios. María es mujer libre entonces, y es libre porque Dios la ha hecho libre, y es libre porque Dios quiere que sea libre, y es libre, y por esa libertad Dios la ha elegido. Dios la ha elegido porque como mujer libre puede elegir hacerse esclava. Y esa es la elección. La elección es hacerse esclava. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace esclava? Porque la libertad, es cierto, la libertad nos permite determinarnos, la libertad nos permite elegir, pero en nosotros no está solamente la libertad, está también el amor. El amor es lo que nos guía, el amor es lo que nos empuja, lo que nos lleva. El amor hace que nosotros salgamos de nosotros mismos para entregarnos a la persona amada. Y entonces el hombre no solamente es libre, es un ser que ama. ¿Cuántos jóvenes con muy buena actitud o personas con muy buena actitud determinan libremente casarse, unirse? Y ustedes saben que la palabra casarse significa atarse, desposarse, es decir, atarse. Por eso es que los anillos de bodas significan esa cadenita que tienen esposo con esposa. Esa cadenita, ese estar esposados, unidos, ¿no? No por grillos de esclavitud, sino por el amor. El amor ha buscado que ellos libremente se aten, se unan, ya no sean dos, sino una sola carne. Miren cómo es el hombre. Dios lo ha creado así, libre para comprometerse. Y comprometerse en amor. Y cuando una persona ama, está dispuesta a entregar su libertad. Es lógico que una persona que ama se determine a, por ejemplo, vencerse en muchas cosas, en no hacer las cosas que le gustaba hacer antes, para poder hacer las cosas en común. Los esposos no pueden pensar ya cada uno por su lado. Cada uno tiene que velar porque las cosas se hagan entre los dos. Los esposos tienen que cuidarse entre los dos. Los esposos tienen que la vida armarla entre los dos. Ya no son dos separados, son dos que son una sola carne. Y eso se hace por libertad. Para que haya matrimonio, tiene que haber libertad. Si los esposos no son libres, el matrimonio es nulo. Entonces, miren ustedes, ¿no? La libertad nos lleva, sí, nos hace tomar actos concretos, determinados, libres. Pero la libertad también es una cosa que está combinada con el amor. Y el amor es lo que nos lleva a elegir. Y entonces, por libertad, María Santísima se ha hecho esclava. No es que a ella la ataron, no es que a ella la apresaron, no es que a ella de manera violenta la capturaron, la cazaron, como tal vez sucedió en algunos otros lugares, para hacerla esclava. No fue así. Ella se hizo esclava de amor. Por eso es tan importante, ¿ven? Esta preparación, porque nos va a hacer también a nosotros esclavos de amor. Esclavos porque queremos. Nadie nos jala, nadie nos está apuntando con un revólver para que seamos esclavos de María. Nadie. Somos nosotros, libremente, que a modelo o que por el modelo de María Santísima lo estamos haciendo. Tercer y último puntito. También esto como una imagen que podemos ver. La serpiente, miren, dialogó con Eva y la serpiente la engañó y Eva libremente eligió el pecado. Miren ustedes cómo se da ese proceso, ¿no? La serpiente, si ustedes fueran al libro del Génesis y leyeran cómo la serpiente le hace ese entre, ¿no? Le hace esa captacio. Ustedes pueden, es cierto que ustedes no pueden comer los frutos de los árboles de este paraíso. Y Eva le dice, no, solamente los frutos del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Dios nos ha dicho que no comamos de ese árbol. Es que sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, van a conocer el bien y el mal. Y la mujer quedó enganchada con eso, ¿no? Eso le empezó a comer el coco. Empezó a procesarlo. Y en determinado momento vio eso como bueno, aunque Dios les había dicho que era malo. Su libertad la movió a obrar el mal. Ahora, en el caso de María, el ángel dialoga, o sea, un ángel, pero un ángel malo, disfrazado de serpiente, engañó, pero le hizo elegir. O sea, la llevó a que ella eligiera. Ahora, un ángel que viene de Dios le propone a María ser la madre de Jesucristo, ser Nuestra Señora. Y María Santísima, movida ahora ya no
por las insidias, por las tentaciones, sino movida por el Espíritu Santo y por esta propuesta grande que Dios le hace. El Espíritu Santo en ella obra con sus dones. María Santísima responde el sí al Señor. Y entonces aparece esta frase de la patrística, ¿no? De San Ireneo de Lyon, la desobediencia, ¿ven? Ese acto libre, desobediente, malo, perverso, que Eva realizó y que fue en detrimento del mundo. María Santísima con su obediencia, miren, con su obediencia libre, nos ha traído la restauración, la redención al Salvador. Entonces, mirar nuestra libertad frente a esto también. Somos seres libres. María Santísima es la que nos da el ejemplo de ser libres. Y siendo libres, ser cautivos de amor y ser esclavos del Señor por el amor que le tenemos. Bien, terminar con un coloquio de la Santísima Virgen María para que nosotros esta consagración de esclavitud la hagamos con todo amor, con todo deseo de amarla, de servir a Dios y de hacerle caso a ella, porque ella siempre nos va a llevar a Cristo. Terminar nuestras oraciones con, entonces, el coloquio, las letanías lauretanas de la Virgen María, ¿cierto? Y el Ave María Estela. Nos encontramos el día de mañana.